presentes. Es un agrado para mí en esta oportunidad estar primero en el colegio, agradeciendo su presencia, como el gentil auspicio de doña Ana María y don Alejandro, que todos los jueves nos han estado acompañando y lo que resulta fundamental para los días de frío, nos esperan con un atento café cuando terminemos la jornada. Para mí es un honor presentarles hoy día a nuestro expositor, que como estamos en el colegio de abogados, primero que todo él es un abogado y me llena de orgullo decirlo porque lo conozco desde hace mucho tiempo por lo demás. En realidad no sería necesario tener que entrar a presentarlo porque es un profesor de Derecho Penal muy conocido, si bien no de nuestras antiguas generaciones, pero sí de las generaciones intermedias que podríamos decir, porque hoy en día hay muchos profesores jóvenes que se han incorporado favorablemente a la disciplina. Em, para mí es una alegría presentarlo porque él se licenció en Derecho en la Universidad de Talca. Algo en algún momento de mi vida tuve que ver con esa casa de estudio, alguna alegría me trajo también. Es doctor en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra, es máster en avanzado en ciencias jurídicas por la misma casa de estudios, tiene un magíster en Derecho Penal tanto por la Universidad de Barcelona como por la misma Pompeu Fabra. Aquí en Chile es profesor de la Universidad San Sebastián y también en la Universidad Católica, si es que está actualizada la página de la web en que revisé su currículum. A Iván Navas creo que no hay que presentarlo mayormente más, pero sí era mi obligación cumplir con la ritualidad del proceso estando aquí en el Colegio de Abogados. Así que, Iván, el título de la charla estaba ya anunciado previamente, esto es la ley Naín Retamal en el aspecto de la legítima defensa privilegiada, porque recuerden, esto trae dos patitas, tenemos una segunda parte donde viene la modificación de los apremios ilegítimos que dejo el aviso de utilidad pública desde ya para que nos acompañen. Sin más, Iván, por favor, la presentación es tuya. Muchísimas gracias, María Cecilia. Y primero que todo quisiera agradecer al Colegio de Abogados la invitación, a la profesora Tatiana Vargas también por haberme invitado a este conversatorio, charla, conferencia, ciclo de conferencias, ¿no? Y efectivamente, María Cecilia me hizo clase a mí, fue profesora, pero un par de semanas porque luego asumió un cargo importante en Santiago y eh, dejó en ese momento la universidad. Seguimos con Jean-Pierre Matos de alumnos y la verdad que fueron unos periodos de formación muy interesantes por ambos destacados profesores de Derecho Penal. Efectivamente, voy a hablar sobre algunos aspectos fundamentales, dogmáticos de la legítima defensa privilegiada, particularmente esta reforma de la ley Naín Retamal. Estos son los principales elementos de la reforma de la ley 21.560 que se publicó recientemente el 10 de abril de 2003. Y he querido destacar en negrita, subrayado y con rojo algunas de las cuestiones que me parece a mí van a suscitar mayor problema de aplicación por los tribunales. Voy a volver sobre estos elementos, pero lo primero es que dice la ley que se incorpora y modifica el artículo 10 del Código Penal que se presumirá que concurren las circunstancias previstas en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 10 cuando las fuerzas de orden y seguridad, Gendarmería de Chile, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de sus funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, y aquí quise destacar con número, a pesar de que en la ley no sale con número, pero dos cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Repele o impide una agresión. Primera cuestión que hay que resaltar, que puede afectar gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero. Y en segundo lugar, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Y la otra parte que también me parece interesante poder destacar es eso que está aquí en rojo, que dice que respecto a lo dispuesto en los párrafos anteriores, los tribunales, según las circunstancias y si éstas demuestran
que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en 1, 2 o 3 grados. ¿Sí? Un sistema especial de determinación de la pena, costumbre últimamente del legislador. Yo suelo decir en clases que los artículos 65 a 68, que son las reglas generales, en realidad están pasando a ser reglas especiales, ¿no? Cada legislación que hay tiene un sistema propio de determinación de la pena, lo cual dificulta, por cierto, el ejercicio a abogados defensores y también, evidentemente, de los jueces. Y ahí hay un elemento que también destaco porque algo me quiero pronunciar sobre eso, es salvo que concurra dolo. Bien, rápidamente, ¿cuáles son estos numerales 4, 5 y 6 del artículo 10? Ya los conocemos: agresión ilegítima, necesidad racional de la fuerza, falta de provocación. El número 5, que está la legítima defensa de parientes, perdón, y el número 6, que en realidad, si uno lo lee completando con lo que dice esta ley Nain Retamal, quedaría simplemente así, ¿no? Que el defensor oficial de las fuerzas del orden y seguridad o fuerzas armadas no hubiese sido motivado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. La verdad es que, a pesar de que uno dijese que el problema principal es de la legítima defensa privilegiada, en los otros elementos generales, es decir, los numerales 4 particularmente y del número 4, hay una serie de cuestiones que también influyen en la nueva regulación. Rápidamente, ¿la agresión tiene que ser siempre activa? La verdad que no. Hay agresiones omisivas, y es perfectamente posible de configurar. Siempre se ha entendido desde Belzel, ¿no?, que la agresión es la amenaza de lesión mediante acción humana de intereses vitales protegidos jurídicamente, y como el llamado por la doctrina unánime y dominante, un acometimiento físico realizado mediante actos de fuerza o violencia. La verdad es que no toda agresión es activa y no toda agresión es física. Esa es una primera consecuencia de este concepto. No llamar a un perro bravo es una omisión agresiva cuando se utiliza un animal, por ejemplo, para agredir a un tercero. O el médico que no atiende a un paciente que llega grave. Imaginemos el caso de un padre que llega con su hijo grave a punto de morirse, le pide al médico que le atienda, el médico dice: estoy muy ocupado. Si ese padre amenaza al médico con causarle algún tipo de lesión o amenaza incluso, imaginemos que le apunta con un arma, bueno, resulta que estaría justificada esa amenaza. ¿Por qué? Porque la omisión del médico podría entenderse que es una omisión agresiva y por tanto el padre actúa en legítima defensa frente a esa omisión de atención. O los casos de derecho de imagen, porque hay que recordar una cuestión importante. La agresión ilegítima no es una agresión constitutiva de delito. Una agresión puede ser simplemente activa o omisiva, ilegítima, no típica, que es una cuestión importante que hay que distinguir. Si alguien utiliza en un cartel mi imagen, por ejemplo, Estudio Jurídico Pérez y compañía, es algo yo, y yo destruyo ese cartel, ese posible delito de daño a la propiedad privada estaría justificado en legítima defensa. Hay una agresión que no es en el caso física, sino que más bien intelectual. Segundo requisito, que lo quiero mencionar porque también vamos a ver los problemas que hay en esta nueva reforma de la ley llamada Ley Nain Retamal, y donde más problemas se presenta probablemente en esta materia: la necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir la agresión. La verdad que hay una cierta confusión, tanto en la academia y también en alguna jurisprudencia, que entiende que el segundo requisito es una exigencia de proporcionalidad. Y eso es, a decir verdad, un error. La ley no exige proporcionalidad. En ningún caso habla de ella, y el fundamento que está detrás de este numeral tampoco establece una proporcionalidad. Simplemente es una autorización para utilizar la violencia, es verdad, no de cualquier forma, no con cualquier medio, pero solo con el medio necesario que se disponga para repeler esa agresión. No el medio proporcional, sino que el medio necesario. Y de hecho, en la discusión de la doctrina comparada, me resultó curioso algunas opiniones. Por ejemplo, Roxin dice literalmente: la necesidad de defensa no está vinculada a la proporcionalidad entre el daño causado y el impedido. Y hay alguna sentencia del derecho comparado, particularmente el tribunal alemán, que dice: la consideración
a la proporcionalidad entre los bienes es imposible que esté justificada, es decir, exigencia de proporcionalidad, allí donde debe protegerse al derecho en la lucha contra el injusto. Y aparece este fundamento supraindividual de que dentro de la legítima defensa no es solo la autodefensa de la persona, sino que también la necesidad de que el derecho no puede ceder ante el injusto. Entonces la proporcionalidad implica evidentemente una limitación de ese fundamento. ¿Se puede utilizar un arma de fuego ante un ataque con arma blanca? Evidentemente sí. Y por eso hay que entender bien que no es proporcionalidad. Si uno dijese que es proporcionalidad, entonces solo puedo utilizar un arma cuando soy atacado con un arma. Solo puedo utilizar un cuchillo cuando soy atacado con un cuchillo. O solo puedo utilizar mis puños cuando soy atacado con puños. Entonces, esa comprensión evidentemente es errónea. Lo que sí queda fuera, sin ninguna discusión, cuando hablamos de medio racional para repeler la agresión es que, por ejemplo, alguien me ataca a mí y yo voy y le quemo el auto. ¿Por qué? Porque agredir los derechos del tercero no es una forma de repeler la agresión que yo estoy evidentemente sufriendo. No hay reacción necesaria para impedir ese ataque. Se habla también de la subsidiariedad de la legítima defensa. Y uno encuentra de repente alguna discusión, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, de si existiría un deber de huir del ataque. Oiga, el medio menos lesivo, siempre la subsidiariedad. Entonces, si la persona podía huir, tenía que haberlo hecho y no enfrentarse a la agresión. Y eso no está bien planteado. Tampoco hay un deber de huir. La verdad es que la legítima defensa es un derecho que no exige al que se defiende que tenga que evitar el conflicto. Primera cuestión. Y el código habla, si vamos a una interpretación más gramatical, apegada a lo que dice la letra del código, dice repeler o impedir. En ningún caso uno podría interpretar, ni en el mayor de los sentidos, que se exija evitar la agresión. Ejemplo de lo que ocurre aquí, hubo un caso durante el estallido social que me llamó fuertemente la atención, de una patrulla de carabineros que estaba en la comuna de Recoleta, cerca del parque forestal, y que quedó atrapada en el tráfico vial. Y alrededor del radio patrulla, que tenía dos carabineros dentro, habían aproximadamente entre 60 y 70 personas lanzándole unas piedras con la intención, digamos, el propósito de matar a los carabineros que estaban dentro. Y mucho se prestó la atención de si los carabineros que al final dispararon al aire habían cumplido o no los protocolos, y lo que yo veía desde mi óptica de penalista es que habían 70 homicidios frustrados. Pero nadie parece haberse percatado de esa situación, y la prensa y algunos sectores más preocupados de si los carabineros cumplían o no los protocolos que simplemente de haber aplicado los requisitos de la legítima defensa. Porque pensemos al revés. Si fuese un particular que está rodeado de 50 personas lanzándole piedras, ¿alguien dudaría que ese particular tiene derecho a actuar en defensa propia, incluso utilizando un arma letal para aquello? Me parece que en ningún caso. Otra de las cuestiones que surgen en este debate, hay un deber de utilizar el medio menos lesivo, que también se suele explicar, ¿no?, en la universidad, y de repente alguna sentencia aparece como fundamento para no apreciar el segundo requisito del 10 número 4. Y la verdad es que tampoco existe este argumento o esta idea de que hay un deber del que se defiende de recurrir a un medio menos lesivo. La ley dice el medio necesario. Y fíjese aquí una cuestión que quería destacar. ¿Por qué, si se llegara a exigir el medio menos lesivo, por qué estaríamos trasladando a la víctima de la agresión el riesgo que implica utilizar el medio menos lesivo? En el fondo le estamos diciendo, oiga, usted defiéndase, pero con el mínimo daño al victimario. Y la remisión de este tema, la revisión en doctrina comparada, parece que ahí no hay ninguna duda, cuestión que en Chile no está tan claro. Caso de jurisprudencia alemana dice, cabe elegir el medio defensivo a su alcance, que permita esperar la eliminación inmediata y definitiva del peligro. Por principio, dice esta jurisprudencia, no está obligado el sujeto a recurrir a medios defensivos menos peligrosos si es dudosa su eficacia para la defensa. Tiene que defenderse con el medio necesario, no con el menos lesivo. Porque si no, digamos, el derecho estaría cediendo ante el ataque.
Y aquí el que cumple con el derecho, el que alega legítima defensa y no el victimario que está agrediendo. Por eso, quise citar aquí directamente a Roxin, ante agresiones especialmente peligrosos, o agresores especialmente peligrosos, donde hay una amenaza, un peligro para la vida, puede estar justificado efectuar disparos mortales aunque no se haya hecho antes la advertencia de usar armas o no se haya efectuado un disparo de aviso, por ejemplo. Y ahí uno va a tener que considerar estas discusiones a propósito de las famosas y futuras RUF, las reglas de uso de la fuerza. Si las reglas de uso de la fuerza van a limitar el actuar de las policías o de carabineros diciendo que tiene que recurrir al medio menos lesivo, vamos a tener un problema. Porque significa que estamos arriesgando a las personas que tienen el deber de actuar a que pongan en peligro ellos mismos o a terceras personas, diciéndole utilice el medio menos lesivo. Pero al menos en derecho comparado esta discusión no es del calado que parece sí existir en nuestro país. ¿Qué pasa con la legítima defensa privilegiada a propósito de estas últimas reformas? La legítima defensa privilegiada general dice sencillamente lo siguiente, que se presume legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4 y 5, cualquiera sea el daño que se ocasione al agresor respecto de aquel que, y estas 4 letras evidentemente no salen en el código, pero yo las he hecho para que tengamos de una manera más pedagógica porque vamos a comprender de qué se trata esto, ¿no? Y aparecen 3 casos el rechazo a algún tipo de escalamiento, ya sea del 440 número 1, se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos, fractura de puertas o ventanas, cuando se rechaza el escalamiento realizado en una casa, departamento o oficina que se encuentren habitados o en las dependencias de estas. El rechazo del escalamiento en un local comercial o industrial. Y por último, cuando alguien intenta impedir o trata de impedir que se evite la consumación de un número importante de delitos de particular gravedad. Esta legítima defensa es la que todas las personas sin distinción tienen derecho. Pero si vamos a revisar la reforma que se ha hecho con la ley Naín Retamal, resulta curiosamente que es mejor ser civil que ser oficial, porque a los carabineros, policías, fuerzas de seguridad de orden les han restringido tanto esta denominada legítima defensa privilegiada que más vale actuar como un civil que como un carabinero. Y lo voy a explicar a continuación. Antes de pasar a ese punto en particular, ¿hay algún problema importante interpretativo a propósito del rechazo del escalamiento, que suele ser la principal causa de legítima defensa privilegiada? Antes de la charla de hoy, revisé alguna jurisprudencia y la verdad que es bastante preocupante una interpretación que me parece extremadamente gramatical por parte de los tribunales y que no va al fondo del asunto. Por ejemplo, un caso de un sujeto que entra a un inmueble, está en el patio, que había intentado robar, el propietario abre la puerta de la casa y lo ve dentro de su inmueble, pero digamos no escalando, sino que en el patio. Y resulta que se defiende, le causa la muerte, pero el tribunal dice que como no fue cuando estaba escalando, entonces la víctima, que era ataque de esa agresión, responde por un homicidio simple y le condena como tal, no apreciando en ningún caso la legítima defensa. El Tribunal Oral Lo Penal señaló que sí había legítima defensa privilegiada, pero la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en un fallo 2013 dijo que no, porque la defensa no se realizó cuando el sujeto estaba realizando el escalamiento, sino que cuando este sujeto se había bajado del escalamiento estaba en el patio o, digamos, en el antejardín del sujeto. Otro caso es también llamativo. En el año 2017 el imputado intenta ingresar al domicilio golpeando violentamente la puerta de ingreso. El propietario se defiende, pero como la defensa no fue cuando iba escalando, el juzgado de letra de garantía había aplicado el sobreseimiento definitivo por entender que había legítima defensa privilegiada.
la Corte de Apelaciones de Concepción revocó el sobreseimiento y dice que esas presunciones que establece la ley, el Código Penal, tienen que demostrarse en el juicio. Y por tanto, revoca el sobreseimiento y exige que se lleve a cabo el procedimiento general para poder admitir que efectivamente estaba cumpliéndose con estas presunciones legales. Y este último caso que también va en esta misma línea, pero que yo diría incluso un poco más escandaloso. Una persona que estaba en su domicilio y que ve como alguien ingresa al antejardín, se defiende con un cuchillo, le propina 9 puñaladas, y dice el tribunal que dado que el acusado conocía a la víctima, actuó dolosamente y descarta por esa situación la legítima defensa privilegiada. Ya ni siquiera análisis si había o no escalamiento, que lo más probable es que como no había escalamiento, lo habría rechazado. Entonces, me parece interesante y llama la atención a propósito de esta legítima defensa privilegiada general, que es la que con la ley Nain Retamel va a ser más amplia que la que tienen los carabineros y las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasa con la ley 21.560? Algunas consideraciones a propósito de esto que hemos ido comentando. Principalmente el texto de la ley en lo que dice relación con la problemática de la legítima defensa está aquí, que también estaba en la primera lámina. Fíjense lo curioso. Si uno tuviese que concluir si es que con esta ley cambia el estatus jurídico de las fuerzas de orden y seguridad a una mejor situación, la respuesta es no. Empeora la situación que en la que estaban antes de dictarse. ¿Por qué? Porque la ley dice que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad solo se presume que actúan en legítima defensa frente a agresiones que puedan afectar gravemente contra su integridad o contra su vida o la de un tercero. A eso queda reducido. Por tanto, las policías no pueden actuar o no están cubiertas en la legítima defensa privilegiada frente a incendios, portes de armas, usurpación de inmuebles, atentados explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo frente a agresiones que sean contra su integridad, contra su vida o la de un tercero, y que puedan afectar gravemente. El resto de situaciones que, curiosamente, en los casos de violencia que hay en el sur de Chile son las que más se producen, no está cubierta por la legítima defensa privilegiada, sino que a lo más uno podría recurrir al 10 número 10, que es actuar en cumplimiento de un deber. Pero aquí viene lo insólito. La causa de justificación del 10 número 10, que es actuar en cumplimiento de un deber, cargo, profesión, oficio, resulta que sí tiene una limitante que es la proporcionalidad, que no tiene la legítima defensa. Por tanto, alguien diría, bueno, no importa, nos vamos al 10 número 10, que está hecho, digamos, para los actos de servicio, policías, médicos, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos un problema importante, que ahí el desarrollo de la doctrina de la jurisprudencia exige que el actuar en cumplimiento de un deber se ajuste a los principios de proporcionalidad, adecuación y necesariedad. Y cuando hablamos de proporcionalidad, evidentemente que va a estar esa discusión de que solo va a poder utilizar las armas cuando el ataque sea con armas y no de otra forma. O sea que el policía que es rodeado por 10 delincuentes que tienen palos e intentan amedrentarle o pegarle o matarle, resulta que si él utiliza el arma y mata a alguno, no va a haber a lo mejor proporcionalidad. La legítima defensa, como les decía, una correcta comprensión no exige proporcionalidad, solo el medio necesario. Si el arma era necesario para defenderse, el arma era, digamos, entre comillas, proporcional. Pero aquí no. Este criterio del 10 número 10 va a ser más complejo y va a requerir al menos un desarrollo en un sentido quizás más amplio para que el estatus jurídico de las policías no se vea mermado en este sentido. Y el segundo punto dice, salvo que haya provocado dolosamente la situación de defensa. ¿En qué sentido? Era la segunda cuestión que quería llamar la atención. ¿Qué puede alegar un carabinero, por decir carabinero y fuerzas de seguridad en sentido amplio, cuando se encuentre frente a un ataque? Frente a un ataque contra terceros, legítima defensa de terceros, normal, digamos, o cumplimiento de un deber. Frente al ataque contra una persona que puede afectar gravemente su integridad, su vida, la legítima defensa privilegiada, esta nueva, Nain Retamal. Para el resto de ataques contra él, contra otras personas que no supongan afectación grave a la integridad o la vida,
solo podrá haber legítima defensa de terceros o un cumplimiento de un deber. Entonces, esta nueva regulación, la verdad que si uno la mira con un poco de detalle, no ayuda mucho en lo que se quería o se pretendía hacer, que era dar una protección a las policías que tienen que enfrentarse y arriesgar su vida en el día a día frente a la delincuencia. ¿Y por qué me refería hace un momento a propósito de esta cuestión de la legítima defensa privilegiada y el escalamiento? ¿Por qué? Porque no está dentro de la legítima defensa privilegiada de Carabineros. En el fondo, se les quita a las policías el derecho a proteger a las personas del escalamiento o incluso de la evitación de la consumación de delitos graves. Esa legítima defensa privilegiada, digamos, ese privilegio, solo lo tienen hoy en día con esta nueva modificación los particulares y no las policías. Resulta llamativo, por decirlo de otra forma, o insólito que la ley y lo que salió de esa modificación parece que contradiga directamente el espíritu de lo que se quería hacer en ese momento, ¿verdad? Y hay una parte de la reforma que también es curiosa porque dice en el último inciso, los tribunales según las circunstancias y si éstas demuestran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la exención que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en 1, 2 o 3 grados, salvo que concurra dolo. Dos conclusiones respecto a este último párrafo para ir finalizando. Primero, tiene un sistema de determinación de la pena exclusivo, ya lo había comentado. Y en segundo, la exigencia de que no concurra dolo resulta extremadamente curiosa. Todas las defensas de legítima defensa son con dolo. No conozco una legítima defensa imprudente. Tanto el ataque tiene que ser doloso, es decir, no cabe la legítima defensa frente a ataques imprudentes, así como frente a ataques de inimputables, de animales, de cosas, de la naturaleza, porque ahí recurre uno al estado de necesidad justificante, pero el que se defiende siempre lo hace en un sentido de que sabe que se está defendiendo con conocimiento. Entonces, ¿qué pasa si no concurre, si concurre dolo, perdón, y alguien en un tribunal demuestra que la persona actuó con dolo porque tenía enemistad con el agresor, etcétera? La verdad que yo veo por lo menos dos posibles interpretaciones. La primera, y más favorable, sería es que la eximente que señala este inciso en realidad tendría que ser considerada como una atenuante general del 11.1, aplicando las reglas del 65 al 68, o sea, remitir a las reglas generales que se quedaban fuera por este inciso particular. Pero hay otra menos favorable, que sería entender que no se podrá considerar ni siquiera como atenuante, porque si el legislador la quiso poner y regular expresamente en ese inciso, es porque la quiso sacar de los efectos que tienen los incisos anteriores, donde sí se permite una atenuante. Entonces, cuestiones curiosas de esta ley que podemos decir al final que más vale ser particular que ser funcionario policial para defender a las terceras personas. Hay algunas otras cuestiones importantes, pero creo que en el debate o las preguntas podemos también hacernos referencia a ello. Muchísimas gracias, quedo a disposición para observaciones, preguntas o comentarios. En este caso la ley hace mucho énfasis en el tema de que sea funcionario público, de las Fuerzas Armadas y todo eso, pero en ningún punto hace referencia o se hace una expresión completa de que debajo del uniforme de un ser humano que tiene que volver a su casa, porque resulta, digamos que en el fondo cuando le instalan un carabinero o un policía, le están instalando en definitiva está de la plata de un ser humano, el que va a morir es un ser humano, no un funcionario que se va de baja. Y en esa parte parece que esta ley o en general el derecho relativo a este tipo de situaciones hace abstracción de un ser humano, o sea, como que se aplica más a un robot que a un ser humano que está investido de ciertas funciones y que está usando un uniforme y cumpliendo la función pública. A ver, sí, hay un debate sobre ese tema de si los conocimientos especiales de los funcionarios de seguridad harían quitarles cierta
protección penal por el hecho que ellos están preparados para defenderse y alguna discusión en esa materia. Pero la verdad que es curioso que haya salido la ley como salió cuando en realidad el espíritu apunta a lo que usted dice. Oiga, son personas como nosotros que arriesgan la vida, que se enfrentan a los delincuentes, etcétera, etcétera. Y por tanto, ¿cómo no va el derecho también a proteger en mayor medida a alguien que se le exige algo más que a cualquiera de nosotros? Eso sería el fundamento de regular una legítima defensa privilegiada para carabineros. Si yo le obligo en cumplimiento de un deber, incluso que tiene que ir a enfrentarse al delincuente, tengo que entender dos cosas. Tiene que tener un estatus jurídico especial de protección y lo segundo, los carabineros, que yo sepa, no se levantan por las mañanas pensando a quién van a salir a dispararle, sino que salen a cumplir una función de que el Estado de Derecho rija. Entonces, sí, no sé, yo comparto lo que dice usted, pero veo que la ley que sale aquí no comparte eso. Comentar. Muchas gracias, Iván, por la clarísima presentación. Con respecto a las sentencias que aparecen ahí, me pareció muy interesante, primero la selección de ellas, que tienen que ver con la legítima defensa general en cuanto a la aplicación del privilegio y si este privilegio se aplica única y exclusivamente cuando hay escalamiento. La verdad es que yo tiendo a pensar y tiendo a coincidir que tiene que haber escalamiento en el sentido de lo que es el escalamiento a propósito del 440, etcétera. ¿Por qué? Porque la cuestión es sencilla, se está estableciendo un régimen de presunción, aunque sea simplemente legal, lo que no es óbice a la aplicación de la legítima defensa general, en que aquellos elementos o circunstancias, de manera mejor dicha, circunstancias, no se presumen. O sea, en el caso que termina el sujeto en su casa, condenado por homicidio simple, no había, desde mi perspectiva, ningún obstáculo para que se entrara en el razonamiento de los requisitos de la legítima defensa general, y lo más probable es que hubiese terminado o con un homicidio doloso, pero fuertemente rebajado, si es que no se daban todos estos requisitos en forma completa, sino que pensando en una eximiente incompleta, o en definitiva estimándose que se concurren los requisitos de la legítima defensa. Entonces ahí hay un punto importante en relación que tiene que ver con la necesidad de integrar la legítima defensa desde los requisitos generales y luego ver, en función de esos requisitos generales, cómo operan las cláusulas de privilegio. Sí. Sí. Esa es una, pero la segunda, porque me interesó mucho los casos que seleccionaron, que me pareció entender, y aquí puedo equivocarme, que el sobreseimiento definitivo estaba dado más por los requisitos que en realidad pueden ser altamente cuestionables que tienen las Cortes para dar lugar al sobreseimiento definitivo en casos de legítima defensa. Esto de exigir que se tenga que probar todo en el juicio, que pase por un juicio oral para dar lugar o no a la legítima defensa, siendo que se trata de una eximente responsabilidad penal, que si nosotros vamos a los derechos del imputado, estas causales de exención de responsabilidad que dan lugar al sobreseimiento definitivo son un derecho del imputado que puede ser impetrado durante todo el proceso, no está restringido a que pase por un juicio oral. Me dio esa impresión, pero puede haber sido solo de esta aproximación rápida, y como tú conoces sí, tampoco revisé en la parte procesal del caso. Yo lo utilicé porque me llamó la atención de que si es derecho del imputado y por tanto se presume que concurría, el juzgado en esa primera instancia podría entender lo que así concurre y por tanto no cerrar el procedimiento, ¿no? O sea, sí, esa es una discusión. Y respecto a lo primero, lo que ocurre es que la legítima defensa privilegiada tiene un elemento fundamental, que es que dice que se presume la concurrencia de los requisitos, cualquiera sea el daño que se le causa al agresor. Y eso no está en la legítima defensa normal. Entonces, el privilegio es que en la legítima defensa privilegiada no hay que considerar
cuál fue el daño que se le causó al sujeto. Si era necesario un disparo o dos, no importa, descárguele todo el cargador, porque en esos casos el derecho se pone totalmente de parte de quien es víctima de una agresión. Y la legítima defensa normal, no privilegiada, va a tener que determinar que hubo necesidad racional. Y en esos casos, cuando uno está en su casa y ve que en antejardín hay dos delincuentes que están ingresando o intentando ingresar, las personas tampoco están como contando con cuántos disparos los derribo, ¿no? Porque, como decía la doctrina alemana, ¿por qué le tengo que trasladar ese riesgo a las personas que cumplen el derecho y diciéndole cuidado con el exceso? Porque si no, no le voy a eximir completamente y a lo más le voy a aplicar un atenuante. ¿Por qué a las personas comunes y corrientes se les pide un cierto como conocimiento especial, en el sentido de que solo puede reaccionar con aquello que sea estrictamente necesario, y cuando un sujeto está en su casa y ve que están dos sujetos intentando robar o entrar a su casa con su hijo, no le podemos pedir racionalidad al reaccionar? Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que esa es la forma en general de interpretarse, pero insisto en el tema del privilegio. No obstante, estamos claros que ahí el daño no se mide, pero en la legítima defensa general, y ahí viene con la interpretación de lo que es la racionalidad del medio empleado, porque en una circunstancia como esa, en su casa, verse invadido, que es en mi castillo, sí. Entonces, en esa situación me parecería que por la racionalidad podría llegarse incluso a la eximente completa, a la exención de responsabilidad penal. Y en último caso, a discutirse esa racionalidad o no. Depende de sí. Y ese yo creo que veo más ahí el problema que... Yo prefiero más certeza y no entregarlo a los tribunales, que simplemente quedó eso. Porque tenemos un caso en el sur de un carabinero que el último disparo, el sexto disparo, no era necesario, por tanto no se cumple el segundo requisito. Y listo, y tenemos a alguien que va a responder por un delito entre 10 a 15 años. 10 a 15 años, homicidio doloso, y bueno, tendrá un atenuante, 2, ya, pero hasta 3, pero va a quedar por ahí. O sea, tiene un marco penal, ¿no? Va a quedar con antecedentes. Queda por lo menos con antecedentes. Entonces, me parece que en ese caso el derecho no se pone de parte de las víctimas, creo. Me parece que no. Que ahí, cuando son esos casos de ataque al inmueble, cuando está la persona en su casa, esté o no el sujeto escalando, digamos, subiendo, sino que está en el antejardín, yo no le puedo pedir a la gente que actúe racionalmente. Es que yo estoy en el segundo piso y siento ruido, bajo al primer piso, veo que hay dos delincuentes buscando las cosas con arma y tengo a mi hijo en la casa, no me pueden pedir a mí que dispare solo una vez y después compruebe si el segundo disparo es necesario o no. Y tenemos sentencias de jueces que sí lo hacen. Que no, es que usted tenía que disparar una vez, o primero que quieren que dispare al aire dentro de mi casa y después advierta y después de un disparo y si es necesario. Entonces prefiero que el derecho lo deje súper claro eso y no lo entregue a la discrecionalidad de los jueces, que yo confío en la justicia, por cierto, pero son temas tan delicados que prefiero más certeza jurídica que posibilidades de interpretación. Bueno, primero te felicito también por la presentación súper clara. Nos diste además efectos que a lo mejor no habíamos visto tanto. Entonces, en ese sentido quiero preguntarte respecto de los dos posibles efectos de la atenuante con esta idea de que si hay dolo, salvo que haya dolo. Pareciera ser que solamente puede ser una interpretación, porque como siempre hay dolo, eso significaría que nunca puedo aplicar la atenuante. Entonces, claro. La idea sería reconocer siempre un efecto atenuante. Sí. La cuestión es qué se quiso decir con eso de que salvo que haya dolo. Me parece que lo que se quiso decir es que salvo que el policía hubiese provocado la agresión, o sea, esto de la falta de provocación suficiente, sería como la salida lógica. Lo que pasa es que el texto es tan literal en eso que cuesta, y a los jueces les va a costar evidentemente fundamentar aquello, pero el recurso a una interpretación sistemática, lógica, coherente del derecho debería llegar a una conclusión de esa naturaleza. Será considerado eximente salvo que el oficial hubiese provocado al agresor y después hubiese él reaccionado. Porque las defensas, como veíamos, son todas con dolo, con conocimiento. ¿Quién se defiende imprudentemente? Estoy cortando leña y de repente tiro un palo para atrás y le cae en la cabeza al ladrón que me estaba apuntando. No, esas cosas no suelen ocurrir.
Bueno, y una cuestión que no quise meterme es qué va a pasar con el error. El error sobre la concurrencia de los presupuestos objetivos de una causa de justificación, que es otra cuestión que quizás la abordemos en otro seminario, pero una materia, primero que todo, que no está regulada en el código, segundo, que hay una discusión en Chile fuerte a nivel doctrinal, entre los que siguen la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad. Yo me adscribo a la segunda, teoría de la culpabilidad, por tanto el error de la antijuricidad tiene que ser siempre tratado como error de tipo, no como error de provisión. Tratar como error de provisión significa que esa persona va a responder por el homicidio doloso con una circunstancia atenuante, o sea, volveremos a una pena de 3, 1 a 5 por lo menos. Cambio en homicidio, si es error de tipo, va a quedar el dolo fuera, va a quedar la imprudencia, homicidio imprudente, una pena presumir en su grado mínimo, o sea, ni siquiera eso. Pero otra discusión que también se va a dar en estas materias. Ahora, hay hartas cosas de esto. Yo preparé esta ponencia con algunos aspectos que me parecían problemáticos, pero evidentemente que hay más cosas que se van a empezar a dar en los tribunales. Por ejemplo, la aplicación retroactiva de esta ley cuando podría favorecer a aquellas personas, carabineros que han sido condenados o que sufrieron algún tipo de condena, porque no estaba este privilegio. Insisto, aquellos casos que puedan ser, porque como está redactada la ley y lo vimos, están bastante reducidas. ¿Qué es lo que queda? Me parece que va a ser necesario ponerse a estudiar más el día número 10, cumplimiento de un deber. A ver si hay algún doctorando que quiera hacer la tesis sobre esa materia, fantástico, dirigir un trabajo sobre ese tema, de magíster o doctorado, porque yo me ofrezco a dirigir un trabajo de esa naturaleza, porque hay harto material también, ¿no? Leía estos días a un colega español, Ivo Coca, un gran amigo, profesor, que decía, y citaba alguna doctrina, sobre todo particularmente alemana, que en algunos de estos casos decía, el policía que ve cuando un delincuente tiene tomado del cuello a otro, apuntándolo con un arma, ¿el policía tiene el deber de disparar a matar o no? Y la verdad que decía que sí, la jurisprudencia tiene el deber, el policía de disparar a matar, digamos. Entonces, esa discusión tiene hartos ribetes políticos, sociales, pero si uno sigue lo que dice la doctrina dominante, por ejemplo en Alemania, el policía es garante de evitación. Y si no dispara, no actúa, él va a responder como si lo hubiese matado él activamente. Esa es una conclusión en términos político-criminales muy fuerte, pero jurídicamente parece ser una tesis bastante coherente y me parece que correcta en este sentido. Y eso va a venir dado por el desarrollo que tengamos del 10 número 10, que ha tenido, por cierto, bastante poco estudio en nuestra manualística general y monográfica también. En fin. Iván, una pregunta, ¿cómo ves la situación de los funcionarios que no estén ejerciendo en ese minuto su cargo, en el fondo, pero a propósito de estos cambios, cómo ves? Pienso en un funcionario que va saliendo de la unidad, que ya no está de servicio, que anda con su arma. Entiendo que carabineros no pueden andar con el arma, pero sí los de la policía de investigación están obligados a andar con el arma. Sí, se entiende. ¿En qué situación vamos a quedar ahora? Quizá él se encuentre mejor que estar de guardia, de oficial, porque se le aplicará la legítima defensa privilegiada normal. Entonces, dado como quedó la regulación, esa legítima defensa privilegiada normal es más amplia que la que disponen las policías hoy en día. Entonces parece que es mejor andar de civil y no de oficial. Claro, porque fíjate que esa persona particular, digamos, no en cumplimiento de sus funciones, puede rechazar el escalamiento, puede rechazar la consumación de una serie de delitos que no permite la ley Naín Retamal. Si un policía ve que alguien trata de secuestrar a otro sujeto y le dispara y lo mata, y actuando como policía, no está dentro de la legítima defensa privilegiada porque actuó como policía. Y la evitación de esos delitos no está dentro de esta nueva legislación. Es mejor que lo haga como un particular. Claro, si va como particular con su arma, en el fondo que la tenga debidamente inscrita, claro, hay que ver ahí cómo. Bueno, yo prefiero que me condenen por porte ilegal de arma que por un homicidio doloso consumado. Creo que la pena va a ser más baja. Con respecto a lo que tocó con su colega español, en cuanto al deber de garante que tiene de per se el policía, en este caso se ve absolutamente menoscabado, inclusive podría tener una sanción mayor por no dar cumplimiento a la norma. Bueno, la discusión de fondo, el policía tiene un deber de cumplir con su deber y si no comete un delito. Entonces, vamos a tener que analizar
los alcances de esa exigencia de cumplir con el deber y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Por un lado está delito de desobediencia incluso, o los delitos cuando no cumplan sus deberes propiamente tal que establecen las leyes respectivas, no el Código Penal en este caso, pero va a haber una especie de colisión de deberes, una colisión de deberes entre lo que sucedió porque yo no actué y que es un delito, digamos, alguien resulta asesinado, y el deber que implica no haber actuado, que es simplemente una pena más baja. Ahora, igual la discusión va a ser, en el caso de las omisiones, por la parte alta, comisión por omisión, y por la parte baja, omisión de socorro. Entonces tendríamos como ese panorama. Un panorama más favorable sería posible omisión de socorro por infracción de deber de solidaridad, más en concurso podría ser ideal los delitos de las policías que no persiguen al delincuente, el cumplimiento del deber propio del cargo, digamos. Y por la parte alta, comisión por omisión y atribución del resultado producido por no actuar. En el sentido que le entendamos que es un garante, en el sentido duro, un garante de evitación de esos delitos. Ahora, esa es una cuestión muy discutida todavía por las consecuencias, no solo por las consecuencias, sino que por los fundamentos teórico-políticos que hay detrás. Algunos autores dicen, bueno, es el Estado, el elemento fundamental es entregar seguridad pública, esa es la razón de existir. Y esa seguridad la entregan a través de las instituciones policiales. Por tanto, el policía es garante de evitación de delitos. Y si no lo hace, pudiendo hacerlo, responde por lo que se comete. Claro, tenía mucho impacto en el contexto político-social chileno, pero la doctrina así lo ha ido desarrollando y de una manera más bien jurídica que política. Dos cosas. Mira, primero a mí, la verdad, me molesta la creatividad que existe hoy día desde hace harto rato de ponerle nombre y apellido a las leyes. Desde la ley Cholito para adelante, porque ya tenemos... Yo me encantaría que una ley llevara mi nombre, pero parece que todavía no es posible. La segunda consideración es que evidentemente ninguna ley puede ponerse en la infinitud de situaciones fácticas o hipótesis fácticas que se pueden dar en la realidad, evidentemente. Ahora, esta solución de esta ley aparentemente es mala, y principalmente porque le falta una pata, digamos, que es la más importante, que son los protocolos y las reglas del uso de la fuerza, que tienen que ver con el conocimiento específico que las policías deben manejar. O sea, por algo existen los medios disuasivos y los medios letales. Están todos ellos a su disposición. El tema está en cuál es el grado de preparación que tienen, para cuándo y cuáles son las normas a las que se deben atener. Pero más que las normas, yo diría, hay una cuestión de preparación. Un francotirador mal preparado puede matar 100 personas, pero el francotirador sabe exactamente a quién apuntar y cuándo disparar. Es decir, altísimo entrenamiento. Un piloto de guerra, lo mismo. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de niveles que hoy día no existen y que lamentablemente hacen que los límites se vuelvan extremadamente difusos y queden entregados a la subjetividad, en definitiva, del sujeto activo. Pero yo intento recordar recientemente si hemos tenido algún caso de exceso de uso de la fuerza tan grotesco que no haya sido condenado. Me cuesta un poco encontrar esa situación de exceso, digamos, intensivo del requisito de la necesidad racional, que requiera con tanta precisión las reglas de uso de la fuerza. Porque los jueces, dentro de su prudencia, eso lo han ido resolviendo medianamente bien. Lo que sí va a ser interesante saber si esas reglas de uso de la fuerza, cómo se relacionan en este acoplamiento o accesoriedad con las reglas que dice el Código Penal. Y mi impresión es que van a ser importantes para el 10 número 10 más que para la legítima defensa. Porque cuando el 10 número 10 dice actuar en cumplimiento de un deber, sabemos que se exige adecuación, necesariedad, proporcionalidad. Y ahí esa exigencia de proporcionalidad tendrá que remitir de alguna manera a estas reglas de uso de la fuerza. Porque en la legítima defensa tenemos este segundo requisito, necesidad racional para impedir o repeler la agresión. Tendrá que eso estar de acuerdo con las reglas de uso de la fuerza. Si la legítima defensa privilegiada general, digamos, para todos,
dice cualquiera sea el daño que se le ocasiona al agresor, entonces la RUF no rige nadie. Quizás van a regir para el caso de la legítima defensa privilegiada de policías, carabineros, fuerzas armadas. Porque eso es lo otro curioso. En la ley Nain Retamal, insisto con el nombre para que todos entendamos, si yo digo el 10 número 6, inciso segundo, tercero, ya uno empieza a decir, ay, ¿qué decía ese artículo? La ley Nain Retamal no dice cualquiera sea el daño que se le causa al agresor. No lo dice. Entonces se va a tener que valorar cuál fue el daño que se le causó al agresor. Por tanto, el policía, insisto, mejor que actúe de civil a que de policía. Más protegido está el civil que el policía. Y es curioso porque al que le pedimos que enfrente a la delincuencia es al policía, no al civil. Entonces, como que al revés está la regulación nuestra de legítima defensa, ¿no? Yo espero que en el proyecto de Código Penal esto se arregle. No tengo el recuerdo ahora de cómo estaba regulado en el nuevo proyecto de Código Penal, el número 5 ya, pero espero que podamos tener algo un poco más sensato que lo que tenemos hoy en día, al menos vigente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.